bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de Hernán González. Él es profesor de arte y representante de MISEA, Movimiento Interdisciplinario y Social por la Educación Artística. Muchas gracias. ¿Está bien ahí o no? Mira, a ver, lo primero que me gustaría partir, digamos, dando las gracias a la invitación del Consejo Regional de la Cultura. Disculpen que interrumpa, pero es que están avisando que hay un auto blanco de patente FKDU72 que está mal estacionado. Entonces, si es de alguno de ustedes, que lo salga. Y decía que agradecía en primer lugar la invitación de ustedes del Consejo Regional de la Cultura de exponer acá. Y creo, tal como decía Pablo hace un rato, que la multiplicación de estos eventos es extraordinariamente necesaria, digamos. Tenemos la red de arte en educación en la región metropolitana, también al alero del Consejo Regional de Cultura, las mesas regionales, porque este es un problema gigante. Yo quiero partir diciendo eso. Ya que me plantearon que hablara de políticas, enfoque y experiencia, yo quiero partir diciendo que este es un problema mundial. En Chile hay, según estadísticas de la UNESCO, 12.174 establecimientos educacionales. 12.174 establecimientos educacionales. Yo venía leyendo en el camino la evaluación del Plan Nacional de Arte en Educación y la relevancia de las acciones, en realidad, es bastante modesta en relación con este número. Hay 5.514 establecimientos educacionales. Lo que estoy diciendo no es una crítica de Pablo, yo lo digo porque creo que es importante considerarlo para la elaboración de las políticas de educación artística. En la evaluación del plan no aparece mencionado en ninguna línea ni departamentos de educación municipal, ni corporaciones municipales de educación. Se mencionan algunas experiencias que se han hecho en algunos lugares, bastante interesantes, unas más exitosas que otras, pero en general no es como no es una cosa sistémica, digamos. Hay más de 3.410.000 estudiantes en Chile. De esos 3.410.000 estudiantes, ¿cuántos, lo hablaba la profesora recién, cuántos tienen acceso a la educación artística? O sea, estamos hablando de una inequidad brutal. O sea, una cuestión que es francamente, no sé qué adjetivo usar para decirlo, pero es una cuestión realmente preocupante. Hay más de 200.000 profesores. Y bueno, yo soy profesor y pertenezco al 28% de hombres que trabajamos en el sistema. 72% son mujeres. Uno escucha esta cifra y se da cuenta, la educación artística digamos, tiene un problema bastante de una relevancia mucho mayor que la que podríamos considerar a primera vista o en principio, pensando desde un punto de vista de lo estético, de la psicología del aprendizaje o de la filosofía. No, este es un problema que para cualquier sociedad es un problema político mayor. Lo dijo Pablo, lo dijo la profesora, todos lo han mencionado acá. Nosotros estamos viendo una reforma educativa que fundamentalmente fue una reforma al marco regulatorio, a la administración del sistema. En materia de financiamiento, claro, 4 años es poco, estamos hablando de desmontar un sistema que lleva más de 35 años en el país, o 40 años en el país, considerando, digamos, la municipalización de la educación como inicio de un proceso de reformas, de modernizaciones neoliberales que se hicieron bajo la dictadura. No es cosa de llegar y en 4 años cambiarlo todo. Y en materia curricular, yo creo que la reforma tampoco ha sido tal vez lo que todos hubiéramos esperado, lo que todos hubiéramos, que la profundidad y la rapidez que todos hubiésemos querido.
El otro día yo leí, me alegra mucho lo que está diciendo Pablo ahora acerca de la educación técnico-profesional, la reforma también de los planes, de los programas en tercero y cuarto medio. Hasta hace poco tiempo atrás recién el Consejo Nacional de Educación había rechazado las bases curriculares propuestas por el Ministerio de Educación. Hay muchísimo que hacer. Yo también soy bastante optimista y tengo harta fe a que con el cambio de la administración municipal de la educación se puedan implementar políticas educativas en el ámbito que nos preocupa hoy día, que es el de la educación artística. Pero creo, por ejemplo, que sin un cambio al sistema de financiamiento esto va a quedar en letra muerta o en una muy buena intención. Pongo un puro ejemplo. En Chile hay 32 escuelas artísticas especializadas, por lo menos reconocidas por el Estado. Pero esas 32 escuelas artísticas reconocidas por el Estado no tienen un marco regulatorio. Entonces, como no hay un marco regulatorio ni una ley que las defina, puede ser escuela artística una escuela que ocupa horas de libre disposición para ocuparlas en talleres de arte, o una escuela que le da más importancia, digamos, o ocupa tiempo, más actividades extracurriculares, y que es una forma de muchos sostenedores de acceder a líneas de financiamiento para resolver otro tipo de problemas, digamos, que no tienen que ver con lo estrictamente educativo. Entonces, si estamos hablando de un problema político, al hablar de la educación artística, estamos hablando, usando un lenguaje rockiano de Pablo de Roca, estamos hablando de un problema de masa. Esto involucra, los números que yo acabo de dar solamente dan cuenta de eso, más de 3,5 millones de estudiantes, 200.000 profesores, agreguemos eso a sus familias, o sea, aquí estamos hablando de varios millones de personas que están involucradas, y además estamos hablando de un sistema que para el Consejo Nacional de la Cultura yo creo que es un dato que es importante considerar. Estamos además hablando de un sistema de una relevancia para cualquier Estado extraordinaria para hacer una política cultural. Pongo los siguientes ejemplos. Los canales universitarios, el rol que cumplieron el canal de la Universidad Católica del Paraíso, de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile, todos hoy día privatizados. Todos fueron enajenados por las radios universitarias que han sobrevivido, yo creo que de forma heroica, digamos. La radio de la Universidad de Chile y la radio de la USACH. Los centros de extensión universitaria. Estamos hablando además de una posibilidad extraordinaria que tiene el Estado de Chile de poder impulsar también una política cultural a través del sistema educativo, porque cuando estamos hablando de educación artística, tal como dijo la profesora, tal como lo dijo Pablo, estamos hablando de calidad de la educación, y cuando estamos hablando de calidad de la educación estamos hablando de cómo concebimos nuestra sociedad, cómo concebimos nuestro país, qué es lo que queremos de las próximas generaciones, qué tipo de ciudadanos estamos formando, qué tipo de personas estamos formando. Y la verdad es que la reducción del concepto de calidad educativa a la medición en pruebas estandarizadas de ciertas áreas del currículum, específicamente matemáticas, lenguaje, bueno, un tiempo que metieron educación física, pero que yo creo que sería como hacer un CIPSE de arte el de educación física, porque el de educación física en el fondo lo que medía era rendimiento, no calidad de aprendizaje. Pero eso lo que está haciendo es formar un tipo de ser humano, un tipo de ciudadano extraordinariamente limitado, estrecho en su mirada del país, de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros como movimiento nos propusimos? Y aquí tengo que reconocerlo hidalgamente como vocero del movimiento. Nosotros fracasamos. Nosotros dijimos, vamos a intentar instalar el arte dentro de la reforma educativa, recuperar lo que se perdió en los últimos 30 años. Recordemos nosotros, el decreto 300 de 1981 fue el primero que estableció la opcionalidad de las asignaturas artísticas. La mayoría de aquí son muy jóvenes, pero yo me acuerdo, yo estudié con decreto 300 la enseñanza, los últimos años de la enseñanza básica y después la enseñanza media. En la reforma del 95, el decreto 220 y el decreto 240 volvieron a reducir las horas y dejando las optativas. Se fusionaron en el sector educación artística, que tiene 2 subsectores, como recordaba Pablo recién. En la educación técnico-profesional, tercero y cuarto medio ni siquiera tienen eso. ¿Cómo se ha enfrentado esto?
aquí ya estoy hablando de los enfoques, ¿cómo se ha enfrentado esto? Primero que nada, mejorando los programas, la introducción de otros lenguajes, teatro, danza, cine, multimedia, excelente, apunta en la dirección correcta. Estamos hablando de programas de estudio que vienen del siglo XX, para usted, para mí el siglo XX fue mi época, seguramente para muchos de ustedes el siglo XX es como hablar de Luis XIV, porque, claro, y los programas fueron evolucionando de una manera tal que fueron también, igual como se hace hoy día, incorporando contenidos. Por ejemplo, el diseño se incorpora en los años 60 en las artes visuales, se incorpora ya a principios del siglo XX algunas horas, algunos contenidos relativos a la historia del arte, por ejemplo. El folclore también se introduce, está presente en educación física, en un par de unidades de educación física. Pero la verdad es que nosotros, como movimiento que agrupa fundamentalmente a gremios de artistas, al CIDARTE, el Sindicato de Actores, a la PECH, de la que yo soy socio, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, la UNA, la Unión Nacional de Artistas, que nos agrupa prácticamente a todos, digamos, sindicato de folcloristas, logramos incorporar a este movimiento también a los padres ya apoderados a través de la CORPADE, a la CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Recién cuando llegué me presentaron una dirigente estudiantil de acá, de la quinta región, y la anterior conducción del Colegio de Profesores, antes de las elecciones del colegio, también estaba participando de este movimiento. Claro, hicimos varias cosas, hicimos algunas discusiones, algunos seminarios, logramos reunirnos con Camila Vallejo cuando era presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y a ver si podíamos introducir el tema de las escuelas artísticas especializadas dentro de los nuevos servicios locales de educación, con la Comisión de Cultura, que en ese momento presidía Roberto Poblete, y luego, no sé si era Ramón Faría el presidente ya, pero también con la Comisión de Cultura. Entonces, claro, podríamos decir 4 años muy poco para poder recuperar lo que se ha perdido en más de 35 años. Y por lo tanto, esto es una demanda, una reivindicación y un problema que va a continuar el tiempo. ¿De qué manera yo creo que se debiera enfrentar? Primero que nada, en una próxima elección presidencial y parlamentaria, que ya estamos a un mes, próxima elección presidencial y parlamentaria, esto es un debate que está absolutamente ausente, no, es como que no existiera. Creo que nosotros debemos demandarle a los que aspiran a representarnos, tanto desde la Presidencia de la República como desde el Parlamento, un pronunciamiento respecto de esto. ¿Y quiénes deben hacerlo? Las comunidades educativas, los artistas, los trabajadores de la cultura, porque este no es un problema que le corresponda solamente a una organización, digamos, a un movimiento social, sino que a toda la sociedad. Para eso debemos organizarnos y, por lo tanto, hacer más encuentros como este, incorporar a más gente. Por ejemplo, los estudiantes universitarios. Nosotros como movimiento hicimos muchos esfuerzos, muchos intentos porque la CONFECH se integrara al movimiento. La verdad, la CONFECH nunca se integró al movimiento que nosotros levantamos, y probablemente eso es una de las razones por las cuales no logramos avanzar más. Lo otro es que desde el Estado, desde las instancias de gobierno, y creo que la gracia que ha tenido este gobierno es precisamente esa, y es que con todas las limitaciones que ha tenido y con todo lo insuficiente que puede parecer lo que se ha hecho, es mucho más de lo que se hizo en los 20 años, 25 años anteriores, donde por lo menos se detuvo la tendencia a seguir reduciendo el currículum escolar en materia de educación artística. Yo les quiero recordar solamente, por ejemplo, que Piñera, una de las cosas que hizo fue el decreto 3166, que redujo las horas de arte y de tecnológica en educación general básica y las concentró todas. Harald Beyer era ministro de Educación en ese momento y las redujo todas entre primero y cuarto básico. Precisamente donde están los profesores generalistas que mencionaba la profesora, que no tienen en sus mallas curriculares formación artística, excepto un ramito introductorio o una cosita por el estilo. O sea,
El gobierno de Piñera terminó también con el fondo que se había creado antes, no recuerdo si en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, el gobierno de Lago, me parece que en el de Lago incluso, que se había hecho el fondo de escuelas artísticas. Bajo el gobierno de Piñera esto se abrió y empezaron a postular todo el mundo a las platas del Fondo de Educación Artística, y el Fondo de Escuelas Artísticas también desapareció. O sea, estamos hablando de que el Estado tiene una responsabilidad y unas posibilidades respecto de hacerse cargo del problema de la educación artística que no tiene nadie más. El mercado no la resuelve. Y aquí yo quiero señalar otra cosa que nosotros como movimiento también planteamos muchas veces al gobierno, tanto al Ministerio de Educación como al Consejo Nacional de la Cultura. Y es que nosotros como país tenemos un Estado pero extraordinariamente limitado en sus posibilidades de desarrollar políticas, en todo orden de cosas. El Estado subsidiario es eso, el Estado subsidiario es que el Estado no haga nada, que lo hagan todos los privados, y el Estado solamente intervenga cuando un privado no puede hacerlo, o que se preocupe de aquella población pero tan vulnerable que no tiene ninguna posibilidad por sí misma de resolver sus necesidades más elementales, porque ni siquiera estamos hablando de la cultura, estamos hablando de el techo, el abrigo y la comida, digamos. Ni siquiera eso, claro, salud tal vez primaria, digamos. Pero miran ustedes, por ejemplo, dónde se atiende la gente más humilde. El dentista de la gente más humilde es el dentista de la urgencia de la posta, que lo único que hace es sacar dientes. O sea, no hay atención de eso. En el caso de la educación artística podríamos hacer un símil. ¿Cuál es el símil del niño más pobre, de la población más pobre, del barrio más pobre de acá de Valparaíso o de la región metropolitana, que es donde yo vivo? ¿Qué tipo de educación artística recibe? La profe que baja un mono de internet, como decía usted, y lo hace pintar el mono. Es el símil, digamos, el dentista que le saca el diente y el que lo hace pintar un pato Donald. Pero no hay una posibilidad, digamos, excepto porque el mercado no la da. El mercado ya está demostrado. 25 años de eso han demostrado que el mercado no resuelve los problemas ni de inequidad, ni de acceso a la cultura, ni de mejoramiento de la vida, ni de mejores posibilidades de desarrollo personal. Eso es mentira. Eso es falso. Eso no pasa. Entonces yo no sé cómo estoy de tiempo. Yo creo que como estamos hablando, como decía yo, de un problema de masa, y como estamos hablando de un problema político, esto en este periodo yo creo que lo que se logró fue instalar la inquietud. El gobierno la asumió, formó la unidad de educación artística en el ministerio, que dependía, supongo que todavía depende, de la División de Educación General del ministerio, lo que ya es una demostración de cuál es la importancia que se le daba al problema. Se creó el Plan Nacional de Artes en educación, se instalaron las mesas regionales, están los SECREA, están las reformas curriculares que avanzan lentamente, pero que están avanzando. Esto fue el inicio. Esto tiene que continuar en un próximo periodo, y seguramente va a tomar más de un periodo. Y antes que se me vaya, soy un poco disperso, antes que se me vaya. El problema del Estado, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante el problema de la institucionalidad? El Consejo Nacional de la Cultura surgió de la División de Cultura del Ministerio de Educación, y se alojó ahí todo lo que tenía que ver con educación artística. Y por eso no es raro que el Plan Nacional de Arte en Educación en ninguna parte hable de los departamentos de educación municipal ni de las corporaciones. Porque ni siquiera el Ministerio de Educación tiene atribuciones respecto de los departamentos de educación y de las corporaciones municipales, ni de los sostenedores privados. A lo más define el marco regulatorio, unas bases curriculares, digamos, que son los objetivos mínimos, los objetivos fundamentales, los contenidos mínimos, que ya no me acuerdo cómo se llaman ahora, porque les cambian el nombre todos los años, y eso es todo. Necesitamos, por lo tanto, un Estado activo, un Estado presente, un Estado haciendo política cultural. Y esto no es socialismo trasnochado, esto no es una cosa ortodoxa, así como, es un nostálgico de la Guerra Fría, no.
En los países europeos hay diferentes modelos, es verdad, hay diferentes modelos. Los gringos tienen este modelo que es como más de los concursos, más esta cuestión de la cooperación entre los privados y el... Pero en los países de Europa siguen siendo igual de socialistas trasnochados como lo que estoy diciendo yo acá. No todos ellos, por supuesto, cada país tiene su particularidad. Pongo un puro ejemplo que lo he citado millones de veces. La otra era en Mercurio, hace como 3 años. En Mercurio vi una nota en el cuerpo A acerca de que en Suiza se había hecho una reforma constitucional y se había establecido en la Constitución, tenía rango constitucional, el derecho a tener música en la escuela o educación artística, ¿no? En la Constitución política del Estado. O sea, eso acá sería visto como una intromisión inaceptable del Estado en la libertad individual, en la cultura, en la conciencia de las personas. O sea, eso es de un liberalismo tercermundista como de nuevo rico, pero eso no es, digamos, una concepción. Yo quisiera terminar solamente leyendo un fragmentito de un libro que leí hace mucho tiempo de Pablo Roca, porque Pablo Roca, aparte de ser muy neurótico y muy exagerado, era extraordinariamente profundo, muy profundo. Entonces, este es un libro que escribió que se llama Arengas sobre el arte, que es como una especie de tratado de estética de Pablo Roca. Entonces dice, y lo saco a colación, a propósito de esto de, hablamos de un problema político, hablamos de un problema de masas, hablamos de un problema que es bastante profundo. Dice, existe el mundo de la racionalidad científica y filosófica y existe un mundo de la arracionalidad artística. Ciencia y arte son los dos términos antagónicos que batallan por la unidad de la personalidad humana. A uno que es profesor esto le suena pero absolutamente lógico. Y dice después Pablo Roca, la desgracia del artista es una desgracia mundial, una desgracia social y no un problema personal de anecdotario. Es la peripecia sublimada de la epopeya. En la ciencia, a los que son profesores, por favor, dice, en la ciencia no hay imágenes y en el arte no hay ideas, porque las imágenes son el lenguaje único del arte y cuando hay ideas en el arte no funcionan como ideas, sino como arcaicos conceptos soñados. Qué hermoso pensamiento de Pablo Roca. Dice, dos mundos opuestos que si se contraponen también se interfieren y se invaden, se sobrecatenan, se influyen. La racionalidad, lo racional, el juicio conceptual quedan como toda la lógica fuera del arte, por encima o por debajo del subterráneo, presentes, no actuantes. O sea, tampoco se trata de que esto es pura locura, puro juego y una cosa arbitraria. No, está presente la racionalidad, pero está como por debajo. Dice, la subconsciencia no define racionalmente, no escoge racionalmente. La subconsciencia entrega y ordena la entrega en un acto integral y colosal de síntesis, no analítico, de síntesis expresional. Entrega la materia y ordena la entrega de materia de acuerdo con la ley morfológica expresiva de la materia. Las imágenes son procesos sublimatorios de la realidad, dados como datos instantáneos, es decir, son la realidad realizada, son cristalizaciones de la sobrecarga psicológica personal, social del individuo y de la colectividad humana. Dice, y de la colectividad humana son las cosas íntegras como lenguaje y no el lenguaje de las cosas. Las imágenes, en contradicción o en oposición a los conceptos, son los fenómenos organizándose, en virtud no de su significado racional, sino en virtud de su morfología. Las imágenes son actos logrados del subconsciente individual, colectivo, universal, en los que los fondos oscuros y desesperados del ser emergen trayendo del subsuelo social y de los espectros abisales de lo cómico la sustancia misma del hombre, amarga y ensangrentada desde su pulmón de terror y dolor de las cavernas. De ahí entonces, un arte con ideas es monstruoso y un arte sin ideas es monstruoso. Y únicamente es auténtico un arte ajeno a las ideas
como la expresión lograda arracionalmente en imágenes de la personalidad alimentada con ideas, que son doctrina, ideología y militancia política de la militancia artística. Bueno, el Pablo Roca sigue, el fragmento es hermoso, es bastante largo, pero dice, quiero leer finalmente, dice esta parte, porque tiene que ver con el lugar que el arte se le ha puesto, se le ha dado en la educación, como de la entretención. Es como la hora para entretenerse entre la clase de matemática y la clase de química. Que hagan arte, que hagan un mono, que canten una canción con la profe. Entonces, dice Pablo Roca, respecto de eso dice Pablo Roca, los esteticistas sombríos y embrutecidos plantean la querella del arte por el arte, porque ignoran, o hacen como que ignoran, que ese mundo oscuro, turbio y llameante que inunda la sociedad y hacia el cual están boca abajo gritando, o llorando, o clamando, es el mundo social del pueblo y de todos los pueblos del mundo. Pero el arte grande, y aquí nos reivindica a los artistas y a los profesores, pero el arte grande es salud y virtud sublimatoria. Supera la enfermedad por la solución expresional y los complejos psicológicos se convierten en valores sociales superlativos bajo el rubro de la belleza. Bueno, Pablo Roca sigue, es muy lindo. Yo les recomiendo que lo lean, porque en el fondo lo que Pablo Roca yo creo que nos está diciendo es que el problema el arte es un fenómeno social en sí mismo. El arte no lo hace una persona sola en un taller o frente a una máquina de escribir, puede escribir los versos más tristes esta noche. No, eso no es así. Eso no funciona así. El arte se hace sobre la base de millones de intercambios de un individuo con otras personas, con experiencias en su infancia, en su escuela, en su barrio. Y puede ser abstracto, puede ser figurativo, puede ser surrealista, puede ser expresionista, puede ser, no sé, lírico o realista social, no importa. El arte surgió de la vida social. La escuela es el primer acto de vida social que tiene una persona después de su familia. Allí ingresa, adquiere la cultura de su país, conoce sus tradiciones, las recrea. Cuando hay un acto en la escuela del 18 de septiembre, no solamente se está bailando cueca, les pongo un puro ejemplo. La escuela donde yo trabajo está llena de peruanos, de colombianos, de haitianos y de dominicanos hoy día. Está repleto. ¿Cómo hacer una celebración de fiestas patrias en una escuela de ese tipo? ¿Cómo le paso a los niños de la Guerra del Pacífico en una sala que está llena de peruanos, por ejemplo? Y le digo ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que Miguel Grau fue un canalla. Miguel Grau para ellos es un héroe nacional, Miguel Grau. Entonces, ahí se recrea la historia. Se va a resignificar entonces la Guerra del Pacífico y probablemente, que es mi aspiración, probablemente la Guerra del Pacífico ahora se va a conmemorar en las escuelas como una confrontación fratricida entre hermanos que nunca debió haber ocurrido y además asusados por dos potencias extranjeras por el dominio salitre. Estoy poniendo un ejemplo de lo que podría pasar. ¿Por qué no en lugar de conmemorar la primera junta de gobierno en Chile con don Mateo Vittorio Zambrano, etcétera, por qué no mejor hablamos del significado de la gesta de la independencia en América y el rol de gente como Bolívar, Sucre, San Martín, el mismo Higgins, Manuel Rodríguez? O sea, hay mucho que hacer. ¿Por qué cuando estamos hablando en la escuela de educación artística, al enseñarle la perspectiva a los niños, no solamente le hablamos de Brunelleschi, de Miguel Ángel o de Masaccio? No, hablemos de, bueno, cómo es la representación del espacio para los pueblos, para nuestros pueblos originarios, quechua, aymara, inca, azteca. O sea, la escuela es el espacio donde se va a resignificar la cultura, como dice Pablo Roca, a expresar este trasfondo abisal, dramático, que es lucha social, que es histórico, digamos. Y para eso necesitamos preparar la escuela. Pero es una demanda insisto, de todos los chilenos, es una demanda de profesores, padres y apoderados, estudiantes,
y artistas. Y yo espero que, y les hago un llamado a que en los próximos 4 años mantengamos en alto esta bandera. Espero que con un gobierno que no sea de derecha, porque en ese caso se nos pone mucho más cuesta arriba. Muchas gracias.